Buenos días, hermanos, qué bendición para mí estar nuevamente por acá compartiéndoles la palabra de Dios. El evangelio del día de hoy es tomado del evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 7 al 14. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, interesante la palabra del día de hoy, ¿verdad? Acá, pues Jesús hace referencia a lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque les dice, miren, si ustedes quieren ver al Padre, pues ya lo han visto, porque me están viendo a mí. Las obras que yo hago son las que vienen del Padre. Y si no creen eso, crean al menos por las cosas que yo he hecho. Definitivamente el misterio de la Santísima Trinidad es algo bien complicado de entender con nuestro propio conocimiento humano. Es algo que solamente quizás lleguemos a comprender completamente cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿verdad? Nosotros acá pues en la tierra estamos con un conocimiento bien limitado, y eso hace que muchas cosas no las entendamos. Por eso pasaba acá que no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Pues era algo definitivamente bastante grande y difícil de comprender. De hecho, Jesús les habló a sus discípulos de muchas cosas que no las llegaron a entender, sino hasta que recibieron al Espíritu Santo en el Pentecostés. Cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, pues su mente se abrió a todo ese conocimiento que ya Jesús les había dado, pero que cuando se los explicaba muchas veces no lo entendían. Y eso es que Jesús utilizaba palabras sencillas, Jesús utilizaba un lenguaje que cualquiera pudiese entender. Pero sí, habían cosas como estas que definitivamente eran bien complicadas de entender, y por eso sus discípulos no las entendían. Y es ahí cuando viene el Espíritu Santo y pues nos revela muchas cosas que a veces nosotros no entendemos. Y es por eso que la palabra de Dios nosotros la tenemos que estudiar y nosotros la tenemos que meditar, pidiéndole en principio al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros para que abra ese entendimiento a su palabra, ya que de lo contrario pues va a ser muy difícil de comprender. Y cuando hayan cosas definitivamente que son muy complicadas de entender, pues acercarnos a nuestro guía espiritual, a aquella persona en la cual le tengamos confianza para que podamos hacerle esas preguntas. Pero acá también Jesús nos habla de algo que es bien importante. Acá dice de que cualquier persona que crea en Jesús va a poder hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Imagínense, Dios nos manda a hacer cosas aún mayores que las que Él hizo, porque Él está con nosotros, porque Él nos acompaña. Y así fue con sus discípulos. A sus discípulos los mandó a muchas misiones, y en estas misiones Jesús les dijo que iba a estar con ellos. Jesús los iba a acompañar y iba a respaldar esa predicación de su palabra con milagros y prodigios, y así ocurrió muchas veces. Muchas veces en la Biblia vemos esos casos y esos ejemplos donde eso pasa. Acá también en la palabra de Dios nos dice: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo se muestre
la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Qué bonita la palabra que el Señor nos trae en este día, en el cual nos recuerda que no importa el tamaño del milagro que nosotros estemos esperando del Señor, no importa la situación por la cual nosotros estemos atravesando, no importa la montaña que nos toque que escalar, no importa el tamaño de esa tempestad. Si el Señor está con nosotros, le podemos pedir por cualquier cosa que Dios nos lo va a conceder. Y ahí es donde entra la fe. La fe que nos enseña la palabra de Dios, que es creer en algo que no vemos, pero sabemos que existe. La fe que nos impulsa a confiar en el Señor y a confiar en su palabra, a confiar de que somos sus hijos y que jamás nos va a pasar. No importa la situación que estemos atravesando, no importa lo que en este momento estemos viviendo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos respalda. Dios es el que dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿O por qué nos vamos a atemorizar nosotros si Dios está con nosotros? Precisamente el viernes mirábamos el tema de la confianza en el Señor y cómo la Biblia nos invita a confiar en el Señor y a depositar en Él toda nuestra confianza. Porque nadie, absolutamente nadie que haya confiado en el Señor se ha visto defraudado. Dios jamás nos va a defraudar. Lo que pasa es que a veces nosotros quisiéramos tener aquello que nuestro corazón anhela, aquello que nosotros quisiéramos tenerlo inmediatamente, pero no. Ya mirábamos bien que el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. Y el tiempo de Dios siempre va a ser mejor que el nuestro. Dios no va con nuestras agendas. Dios tiene una propia agenda para nosotros. Dios tiene un plan. Dios tiene un proyecto para nuestras vidas. Y el plan de Dios es perfecto y es maravilloso. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que depositar en Dios toda nuestra confianza y todas nuestras necesidades. Porque aún antes de que nuestros labios se abran o pronuncien una palabra, Dios ya conoce nuestra necesidad. Dios ya nos conoce porque nos ama. Nos tiene escrito en la palma de su mano. Somos sus hijos. Dios jamás nos va a negar nada. Así que lo que Dios nos recuerda en este día es que Él va a estar con nosotros y que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a dar. Por más difícil o por más imposible que nosotros pensemos que es, para Dios no hay nada imposible. Así que ánimo, mis hermanos, paz y bien. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.